Hoy en el frasco. Every settler colonialist movement wants to bring as much as it can from the settler community and get rid of the natives. It happened in the United States, it happened in Canada, it happened in Australia, and it happened in Palestine. En el año 48 se crea el Estado de Israel. Fueron expulsados de su tierra más de 750,000 palestinos. For Palestinians, that year is النكبة, or the catastrophe. وأرض الناس مرجي بن عامر شلتر سهل وبقينا مبسوطين وعايشين انتكبنا الله نكوب من اليهود. Since 1948, Israel has divided and carved up historic Palestine into different units, all under a certain degree of control by the Israeli state. لأننا لم نكن نملك أي شيء فقط يعني الملابس التي كنا نلبسها، لكن فيما بعد عرفت أن فلسطين احتلها الصهاينة وأنه لا يحق لنا العودة. This is the wet dream of Zionism, to see Palestine without Palestinians. Desde hace más de 75 años, el pueblo palestino sufre la ocupación, la colonización, el desalojo de su tierra. And look at the way we're living, look at our living conditions. To us, Al-Nakba is not part of the past, but it's the present. It's not a time in history for you to look back and read in your history books. This is what's happening to us right now. It never ended. It's not 1948. It's 1948 until present. تحرير فلسطين بلدي. إذا أنا ما حررتها أولادي بحرروها، مع أولادي هم خلهم 50 سنة يأخذوا 50 سنة 100 سنة بترجع هذا أرض فلسطين وستبقى أرض فلسطين. Además, hablaremos sobre la Nakba y Palestina con nuestra invitada del día. El frasco, con ustedes, un conductor catastrófico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del frasco medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mahatma Gandhi dijo alguna vez: lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. En 1948 la implantación del Estado israelí en Palestina supuso algo más que contrasta con la narrativa hegemónica. Para los palestinos es la catástrofe, la Nakba. En el transcurso de ese año, 1948, 750.000 palestinos son expulsados de sus casas y de sus tierras, y 400 pueblos palestinos son destruidos. Pero para comprender lo que ha ocurrido es preciso remontarnos al menos hasta fines del siglo XIX con la figura de Theodor Herzl, conocido como el fundador del sionismo. Periodista, escritor y dramaturgo, este judío nacido en Hungría se convenció de que para su pueblo solo había una solución: crear un Estado propio fuera de Europa. Herzl no era practicante y por lo tanto lo que quería un Estado con mayoría judía. Él, en su libro El Estado Judío, dice, bueno, pues podemos ir a Argentina. During the next few decades, Jewish states were proposed in places like Alaska and Uganda. Finalmente optaron por Palestina, pero para llevar a cabo este plan era necesario contar con la complicidad de alguien con experiencia en esto de colonizar naciones. Gran Bretaña estaba considerando la necesidad de un Estado amortiguador en el Medio Oriente para reforzar su dominio y vio en los planes sionistas una vía para lograr sus objetivos. Ahora, ¿por qué se eligió como destino la tierra de Palestina? ¿Qué importancia estratégica tenía este lugar? Es imposible comprender la historia de Palestina si no tomamos en cuenta su ubicación en la confluencia entre tres grandes masas continentales: Asia, África y el subcontinente europeo. Y es en 1917 cuando los deseos británicos y sionistas comienzan a materializarse mediante la infame Declaración Balfour, una carta del entonces canciller británico a un tal Lord Rothschild. And in 1917, Britain, out of nowhere, publicly declared its intentions of establishing a national home for the Jewish people in Palestine. Los ingleses le prometieron al sionismo un hogar nacional para ellos en Palestina, sin tener en cuenta de que ya Palestina tenía su propia población autóctona. Y aquí es donde se empieza a graficar aquello que se impone con violencia, porque detrás del sionismo había algo más que simplemente crear un Estado.
La dualidad del proyecto sionista, huir de la opresión racista y reproducirla en un contexto colonial. Una opresión que se tradujo en manipular la realidad de Palestina, sustituyendo en el discurso a la población autóctona por un desierto, algo que algunos aún sostienen al día de hoy. 75 years of dynamism, ingenuity, and groundbreaking innovations. You have literally made the desert bloom. The Palestinian people are an invention that is less than 100 years old. And they come and they want not only to create a new home, they want to create a new homeland. And the main obstacle is the fact that there is someone else there. Así fue que el periodista británico Israel Sandwell acuñó aquella frase de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Evidentemente, las fake news ya existían por aquel entonces. Contrario al mito sionista que habla de una tierra sin pueblo, en 1940 Palestina tenía una población autóctona árabe que, en su 1,5 millones de habitantes, combinaba una mayoría musulmana, cristianos, drusos y judíos entre otros, todos ellos palestinos. Palestina tenía un gobierno bajo el mandato británico, además de instituciones, documentos de viaje y moneda propia, e incluso migración y turismo. Nada de eso importó, porque en 1947, y sin consultarle a la población autóctona, la naciente Organización de las Naciones Unidas decidió partir esa tierra. And so the UN proposed this ridiculous proposal again, where Palestine will be partitioned into a Jewish and Arab state. Remember, Jews in Palestine only constituted 1/3 of the population, most of whom arrived from Europe just a few years earlier. Yet, in this proposal, they were allocated 55% of the land. Una resolución que lógicamente no fue aceptada por los palestinos ni por los árabes en general, y los recién llegados, mayormente europeos, lejos de conformarse, fueron por más. En marzo de 1948 se diseña el Plan Dalet, la Haganá, el grupo armado de defensa de los judíos de Palestina prohibido por los británicos. Mantendrá el orden con autoridad para la expulsión de palestinos. We need to establish the fact that there is an ideological will to ethnically cleanse a population. Un plan que fue acompañado por actos terroristas, y tal vez por ello la estrategia discursiva fue tildar después de terroristas a quienes defendían y defienden su propia tierra. Las organizaciones paramilitares habían estado aterrorizando a la población no judía de la región desde la década de 1920. Grupos terroristas judíos como Irgun y Haganá, que con el pretexto de la defensa expulsaron y saquearon al pueblo árabe de la región. صاروا يجوا حفة ولا بصار منين يطخوا عليهم واحنا من السلاح صاروا يهجوا الناس. En este contexto es que se producen un gran número de masacres, entre ellas la de Deir Yassin, que tuvo más difusión porque allí intervino la Cruz Roja Internacional. La matanza se planeó para aterrorizar al mundo árabe. Los escuadrones de la muerte judíos sionistas dejaron los cadáveres expuestos para que asustaran a los demás árabes palestinos. By the end of the day, 107 Palestinians living in the village had been killed, including many women and children. Tan terribles fueron los hechos que, vean lo que Albert Einstein y otros prominentes judíos en Estados Unidos dijeron en una carta al New York Times en 1948 sobre esta masacre. Los terroristas, lejos de sentirse avergonzados de sus acciones, se enorgullecieron de esta masacre, le dieron mucha publicidad e invitaron a todos los corresponsales presentes en el país a contemplar la pila de cadáveres y los estragos que habían causado en Deir Yassin. Ante tantas evidencias, la estrategia del sionismo consistió y consiste en lanzar imágenes propagandísticas o artículos periodísticos que sostienen que la Nakba no sucedió. Sí, lo que usted acaba de escuchar. Diario El País de España, año 2010, el día de la Nakba y del engaño. Lo cierto es que la Nakba se desata definitivamente con la instauración de la entidad israelí sobre Palestina. En el año 48 se crea el Estado de Israel. Fueron expulsados de su tierra más de 750,000 palestinos. After the Nakba in 1948, Israel expropriated hundreds of thousands of acres of Palestinian land and gave it to its new Jewish citizens who came from around the world. They committed some of the worst crimes against the Palestinians. And after the villages were destroyed, they were the most greedy
movement among the kibbutzi movement for taking over the Palestinian villages that were deserted. Entonces hemos visto que se han producido masacres, expulsiones, expropiaciones, crímenes, destrucción de aldeas, pero desde la narrativa sionista, ¿los palestinos se fueron voluntariamente? Según la historiografía israelí tradicional, los refugiados, 500.000 como mucho, se fueron voluntariamente respondiendo a los llamados de sus dirigentes que les prometieron un pronto retorno después de la victoria. Entonces, cientos de miles de personas asediadas y amenazadas a punta de pistola se van de su tierra en forma voluntaria. Bueno, no suena muy verosímil que digamos. Aunque parte de la mitología sionista establezca que los refugiados salieron de sus hogares llamados por los ejércitos árabes, lo cierto es que antes de cualquier guerra, bandas sionistas con la permisividad de las tropas británicas ya habían ocupado decenas de aldeas y ciudades palestinas. Y así los nativos que fueron forzados a abandonar sus tierras constituyeron la diáspora palestina. Constituyen la población de refugiados más antigua en la historia contemporánea y una de las más grandes, superando los 7 millones de desterrados. Refugiados que reclaman el legítimo derecho de regresar a su tierra, pero la autoproclamada única democracia de Oriente Medio se los niega. While international law requires the right of return for Palestinian refugees, the state has continued to deny that right until today. We're denied to go into Palestine just because we are Palestinians. And I don't know if that's not apartheid. What is apartheid? Evidentemente la Nakba, la catástrofe, aún continúa hoy para los palestinos y se profundiza cada día, por ejemplo, con el bloqueo sobre Gaza. النكبة ما تزال قائمة حتى الآن بإثبات إنه الآن إحنا مغلق علينا في قطاع غزة. هذه مش نكبة لما تخص عليك الأدوية والمعابر تغلق عليك والكهرباء تقطع عنك وممنوع تطلع وممنوع تسافر وممنوع تمشي وممنوع تيجي. هذه مش نكبة. Otro ejemplo de que la Nakba está en curso lo demostró el reciente caso del palestino Khader Adnan. Khader Adnan, un preso político de 44 años de edad, ha perdido la vida hoy en las cárceles sionistas, tras 87 días de huelga de hambre. هذه عملية اغتيال وقتل مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط وقد تورطت كل مؤسسات دولة الاحتلال. El asesinato de este preso palestino es un ejemplo evidente del desprecio de Occidente hacia los derechos humanos. ¿Derechos humanos? Bueno, con el apartheid en marcha, la demolición de hogares, asaltos a sitios sagrados, destrucción de escuelas, asesinato de nativos, desde niños a periodistas o su detención, esos derechos parecen vedados al pueblo palestino. Israel tiene en prisión a unos 4.450 palestinos, incluidos 160 niños, 32 mujeres y 530 detenidos administrativos. Este tipo de actos opresivos se incrementan a medida que se profundiza la crisis interna en el régimen sionista. Lo que intentan es desviar la atención hacia otros focos, hacia otros conflictos para evitar que se vea realmente la enorme problemática que tienen interna y que no saben cómo resolver. Una crisis y un eventual colapso del que hablan los propios israelíes y que fue vaticinado por un ave. Imágenes circulantes de un cuervo rasgando una bandera israelí y arrojándola al suelo. 75 años después del inicio de la Nakba, el pueblo palestino continúa resistiendo ante un proyecto colonial que se ve más débil pero a la vez es más brutal. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. And look at the way we're living. Look at our living conditions. To us, Al-Nakba is not part of the past, but it's the present. It's not a time in history for you to look back and read in your history books. This is what's happening to us right now. It never ended. It's not 1948. It's 1948 until present. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema es un honor para nosotros recibir en el estudio a Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Tilda, es un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes nuevamente. Para mí también es muy grato estar en el frasco. Bueno, Tilda, allí veíamos, ¿no? La Nakba que se fecha en 1948. Sin embargo, bueno, viene de muchas décadas antes, se podría hablar de la Declaración Balfour y hasta el día de hoy. ¿Qué significa para el pueblo palestino la palabra Nakba?
Bueno, Nakba, digamos, como se diría la traducción, es la catástrofe, que es una catástrofe continua, constante. Para los palestinos es una fecha cara, por supuesto, la implantación del Estado de Israel, pero por el otro lado también es cara porque se sufre en lo cotidiano, la realidad cotidiana de nuestro pueblo la sufre. Es decir, cuando estamos hablando de colonización, ocupación, limpieza étnica, tipificado además ahora, digamos, como un estado de apartheid con respecto a Israel, ¿no? Entonces, Nakba para nosotros es muy cara. Nuestra catástrofe sigue de generación en generación. Vos fíjate que vos ves chicos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación de las diásporas palestinas y seguimos enarbolando el Nakba como uno de nuestros objetivos, porque es una de las maneras además de trascender al olvido, ¿no? O sea, que nuestra memoria está activa. Está activa profundamente, está en nuestros corazones y en el pensamiento cotidiano. Cuando vos te enterás de las muertes sucesivas, de los asesinatos, de nuestros presos, de nuestros niños y de cómo ellos siguen avanzando frente a una complicidad internacional, por supuesto, bueno, Nakba sigue. Ahora, lo que se ve es que el lobby sionista, que además de negacionista de la Nakba, lo que sostiene su relato es que los palestinos se fueron voluntariamente. Ahora, ¿cómo se puede concebir eso? Yo no sé. Yo te puedo asegurar, es que realmente ese relato es muy mentiroso y, por supuesto, ellos además juegan con la ignorancia de la gente, fundamentalmente. De hecho, ellos de alguna manera creo que aplican la Torá para decir que a ellos su Dios les dijo algo. A los palestinos Dios no nos dio ningún título de propiedad como primera cuestión, ¿no? Pero sí nos da historia. En mi caso personal, por ejemplo, te puedo decir que según los registros de la época, mi familia es de Bet Yala, es una localidad que está muy cerca de Belén, de Bet Sahur. Aparece ya en los registros otomanos desde el año 1600. Entonces, es decir, ya a mí nadie me puede decir de que los palestinos no existen o que decidieron irse solos. Cada familia tiene su propia historia, sus propios expulsados, sus propios muertos, sus propios mártires. Entonces, es un mito, además, que ellos trabajan muy bien, porque además trabajan a niveles mediáticos en diferentes planos, con las emociones de la gente. Y si vos te fijás, Hollywood se ha encargado muy bien, digamos, de ir acompañando toda esa mentira. Y por el otro lado, la gente a veces no siente la necesidad de indagar, ¿no? O sea, claro. Nuestra Nakba es algo muy presente para nosotros. No nos fuimos porque quisimos. A los palestinos nos echaron. Es más, yo diría, como ellos dicen, nos echaron también al mar. Es decir, a nosotros nos echaron, incluidos en el año 48, cuando las hordas sionistas irrumpen, digamos, en la Palestina histórica, en Haifa, más concretamente, directamente, bueno, los británicos ya habían dejado desarmado al pueblo palestino y salen las hordas sionistas a expulsar a los palestinos hasta de sus casas. Y cayeron al mar, literalmente. Y los que sobrevivieron pudieron irse en balsas hacia el Líbano y otros países árabes. Y los otros, por supuesto, o sea, como ya vemos, hay los hermanos de Gaza, fundamentalmente, la gran mayoría no es gazatí, la gran mayoría. Y tenemos también campos de refugiados en lo que hoy conocemos, viste, como Cisjordania. Exacto. También tenemos muchos campamentos de refugiados y todos ellos guardan la llave para el retorno. Ahora, fíjate, Tilda, que esta relativización que se hace de la Nakba también tiene este componente que es gravísimo, que hasta un ministro del régimen israelí
hace poco tiempo dijo, el pueblo palestino es un invento. O sea, es difícil, ¿no? Porque ¿qué te genera cuando alguien dice una cosa así? Y te indigna, por supuesto te indigna. Lo terrible es que después la gente lo cree. O sea, yo sé que el Estado de Israel como tal está en estado de descomposición naturalmente, porque es una sociedad muy enferma y a las pruebas me remito, es decir, sabemos que estas grandes movilizaciones no son por defender a los palestinos, ni mucho menos, sino que tiene que ver con una propia realidad, porque hay que seguir escondiendo debajo de la alfombra las verdades, ¿no? Pero paralelamente, digo, es un estado en descomposición, porque fundamentalmente el no reconocer a ese otro que existe, incluido dentro del mismo territorio que hoy se llama Israel, un 20% de palestinos, porque ellos hablan de árabes, pero son árabes palestinos. Claro, claro. Entonces, bueno, o sea, es la lógica de ellos, o sea, es la lógica mentirosa, ¿no? Porque no nos olvidemos que ellos parten de una mentira, además. Confesionalmente parten de una mentira. Vos fíjate que han usado la religión como instrumento también para seguir sionizando, pero el sionismo supuestamente nace como un elemento laico y al comprender de que no era tan fácil, bueno, le vamos a poner este componente religioso como para así tener el derecho de estar en esta tierra milenaria. Y fíjate también, digamos, que lo que sucede muchas veces con los movimientos colonialistas es que hay una especie de apropiación cultural. Y en este caso, bueno, han ridiculizado al canciller israelí que se sacó una foto con un falafel y tahini, ¿no? Árabes, y hablando como diciendo, bueno, esto es israelí, ¿no? Hay una apropiación cultural ahí directa. Bueno, pero ellos todo o sea, vos fíjate que inclusive la cofilla se han dedicado, digamos, a hacerla en celeste o azul y blanco. Ellos se apropian de todo porque no tienen una historia, no tienen historias culinarias, no tienen historias musicales, no hay. Es decir, cuando miro a esas mujeres, a esos hombres que se agarran al olivo, solamente puedo pensar en un pueblo originario. Bueno, Tilda, te iba a proponer proyectarnos a un futuro que esperemos que no sea muy lejano. Llega finalmente el día de la liberación de Palestina, el día de la justicia para el pueblo palestino. ¿Cómo te imaginas vos? ¿Qué harías allí, en esa tierra? Yo, bueno, yo la verdad, o sea, me la imagino, viste, abrazando a mis hermanas, a mis hermanos, cantando, recibiendo, digamos, la vida nuevamente, el poder salir de nuestras casas con libertad, derrumbar, por supuesto, el muro ignominioso, abrir las cañerías, viste, que nos roban el agua y dársela a los campesinos, es decir, planificar un futuro distinto, mucho más diverso por ahí, entendiendo que existen otros, pues yo no me puedo olvidar de eso, existen otros, pero yo creo que mi pueblo no es un pueblo vengativo, es más bien un pueblo de amor, de mucha amorosidad, con mucho dolor, Yo creo que va a haber mucha alegría. Yo o sea, yo me lo imagino y ojalá. El precio de la libertad no se negocia. Nos quedamos con esas palabras, Tilda, y te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el programa. No, gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase que por supuesto nos va a hacer pensar mucho en todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. Una persona solo puede nacer en un lugar, sin embargo, puede morir varias veces en otros lugares, en los exilios y prisiones, y en una patria transformada por la ocupación y la opresión en una pesadilla. Del poeta palestino Mahmoud Darwish.
Días atrás se ha celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa y mientras recordamos que Assange sigue preso en el Reino Unido a instancias de Estados Unidos, queremos dedicar este programa a la memoria de Shirin Abu Akleh, la periodista palestina asesinada por el régimen israelí de un disparo en la cabeza hace un año. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana aquí por Hispan TV. Los esperamos.